Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a contar qué son los ETF y sus características. Pero antes de empezar les quiero decir que no soy un asesor financiero y la información que les voy a mostrar no es una sugerencia de inversión. Ahora sin más demora los dejo con la siguiente pregunta. Los ETF, también conocidos como fondos cotizados, son un instrumento financiero que ofrece una forma accesible de invertir en este mercado en crecimiento. Los ETF de criptomonedas y los ETF tradicionales comparten la estructura básica de ser fondos cotizados en bolsa, pero se diferencian bastante en su contenido, comportamiento y riesgos. Si te interesa conocer los ETF tradicionales, déjamelo saber en los comentarios. Existen dos tipos principales de ETF de criptomonedas, físicos y de futuros. Cada uno tiene sus propias características y riesgos. Los ETF físicos poseen directamente las criptomonedas subyacentes. Es decir, si inviertes en un ETF físico de Bitcoin, el fondo realmente tiene Bitcoins almacenados en una billetera segura. Ofrecen una exposición más directa al precio de la criptomoneda subyacente. Su rendimiento está directamente ligado al precio de la criptomoneda. Si el precio de Bitcoin sube, el valor del ETF también aumentará. Al poseer las criptomonedas físicamente, la transparencia en cuanto a los activos del fondo es mayor. La seguridad de las criptomonedas almacenadas es fundamental. Dependen de un custodio seguro para almacenarlas, lo que introduce un riesgo adicional. Cualquier vulnerabilidad en el sistema de custodia podría poner en riesgo los activos del fondo. Los costos de almacenamiento y seguro de las criptomonedas pueden impactar en los gastos operativos y los rendimientos del fondo. Los ETF físicos pueden ser menos comunes y más difíciles de encontrar que los ETF de futuros. Pueden tener una disponibilidad más limitada debido a regulaciones más estrictas y desafíos logísticos en algunos mercados. Los ETF de futuros no poseen directamente las criptomonedas, sino que invierten en contratos de futuros sobre ellas. Estos contratos son acuerdos para comprar o vender la criptomoneda a un precio determinado en una fecha futura. Los contratos de futuros suelen tener una mayor liquidez, lo que facilita la compra y venta de las acciones del ETF. Los ETF de futuros pueden ofrecer una mayor diversificación al permitir invertir en múltiples contratos con diferentes vencimientos. Existe un riesgo de base. Esto se refiere a la diferencia entre el precio del contrato de futuros y el precio de la criptomoneda subyacente en el mercado spot. El rendimiento de un ETF de futuros puede no reflejar exactamente el precio de la criptomoneda subyacente debido a factores como la curva de futuros. Al vencimiento de un contrato de futuros, el fondo debe renovar la posición, lo que puede generar costos y pequeñas discrepancias en el precio. El contango es una situación en la que los contratos de futuros con vencimiento más lejano tienen un precio más alto que los contratos con vencimiento cercano. Esto puede erosionar los rendimientos a largo plazo de los ETF de futuros. La liquidez de los contratos de futuros puede variar, lo que podría afectar la capacidad de los inversores para entrar o salir de sus posiciones. Independientemente de si son físicos o de futuros, los ETF de criptomonedas conllevan los siguientes riesgos. Tanto los ETF físicos como los de futuros están sujetos a una alta volatilidad, lo que significa que el precio puede experimentar grandes fluctuaciones en cortos periodos de tiempo. Los cambios en las regulaciones gubernamentales pueden impactar en el funcionamiento de los ETF de criptomonedas y en la confianza de los inversores. La regulación de las criptomonedas está en constante evolución y puede cambiar rápidamente, lo que podría afectar el valor de las inversiones. Los impuestos sobre las ganancias obtenidas con los ETF de criptomonedas pueden ser complejos y variar según el país. En el caso de los ETF de futuros, están expuestos al riesgo de contraparte, es decir, al riesgo de que la otra parte en el contrato de futuros no cumpla con sus obligaciones. Tanto los ETF físicos como los de futuros dependen de custodios seguros para proteger los activos. Cualquier violación de seguridad podría resultar en pérdidas para los inversores. Los ETF de criptomonedas están sujetos a los mismos riesgos de mercado que otros activos financieros, como los riesgos de interés y de inflación. Las condiciones generales del mercado, como las crisis económicas o geopolíticas, pueden afectar negativamente el precio de las criptomonedas.
La elección entre un ETF físico y un ETF de futuros depende de varios factores, incluyendo tolerancia al riesgo. Los inversores con una mayor tolerancia al riesgo pueden considerar los ETF físicos, ya que ofrecen una exposición más directa al precio de la criptomoneda. Horizonte de inversión. Los inversores a largo plazo pueden preferir los ETF físicos, mientras que los inversores a corto plazo pueden encontrar más atractivos los ETF de futuros debido a su mayor liquidez. Costos. Los costos asociados a cada tipo de ETF pueden variar, por lo que es importante comparar las comisiones y los gastos operativos antes de invertir. Tanto los ETF físicos como los ETF de futuros ofrecen una forma de invertir en criptomonedas de manera más accesible y regulada, pero cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Es esencial comprender los riesgos asociados a cada uno antes de tomar una decisión de inversión. La elección entre un ETF físico y un ETF de futuros dependerá de tus objetivos de inversión, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte temporal. Es importante recordar que invertir en criptomonedas, ya sea a través de ETF o de forma directa, conlleva riesgos significativos. Antes de invertir, es fundamental que realices una investigación exhaustiva y considerar consultar con un asesor financiero. Y hasta aquí llegamos por hoy, gracias por ver el video. Si tienen alguna duda, no duden en dejármela en los comentarios, y si les pareció interesante, dale me gusta y suscríbanse al canal, para ver más contenido sobre criptomonedas. Los espero en el próximo.